Bendiciones a todos. Muy buenos días. Así es. Bueno, les queremos enviar un abrazo muy grande y bendiciones a todos. Queremos invitarlos a que compartan este tiempo tan rico y delicioso que es un banquete para el alma, esta nutrición tan especial que necesitan nuestros corazones. Así es. Y queremos enviarles este saludo muy especial. Reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestras mentes y corazones en el santo nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hoy les tenemos un tema maravilloso. Este es un banquete delicioso en este tiempo tan hermoso que estamos viviendo, porque Dios nos está dando misericordia en estos últimos tiempos. Y bueno, dispongan sus corazones porque este banquete se recibe con humildad de corazón. Así es, porque Dios nos da una enseñanza muy preciosa en Mateo. Miremos Mateo 11:29. Dice: lleva mi yugo y aprende dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad? El Señor mismo se pone de ejemplo, que Él es manso y humilde, y nos invita a que lo sigamos a Él. Así es, porque este tema que les traemos hoy es un tema bien especial. Miremos lo que dice el Señor en Mateo 28, del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Qué maravilloso. Este es un encargo que Dios nos dio a cada uno, que hiciéramos discípulos, que nos dejáramos discipular, ¿verdad? Porque Dios dice que seríamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él nos encargó. Dice, nos encargó todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿verdad? Que guardemos sus enseñanzas. Y él mismo se puso de ejemplo. Ese es algo, la gran comisión, es un gran mandato que Dios nos dio, y tenemos esa enseñanza de él mismo, que él vino y se puso de ejemplo para que hiciéramos las cosas como él las hizo, ¿verdad? Y cómo nos empodera él para hacerlo a través del bautizo del Espíritu Santo, porque cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, él entra a vivir a nuestros corazones, el Señor Jesucristo, y nos bautiza con su Santo Espíritu y nos hace morada de Dios en espíritu. Bueno, esto, como ya les he compartido en otras anteriores grabaciones, ¿verdad? Entonces, él ¿qué significa ser discipulados? ¿Y qué significa que guardemos en el corazón todas las cosas? ¿Qué significa ser discipulado? Miremos aquí lo que el Señor dice en Juan 15. Miremos en Juan 15, dice: permanecer en mí, dice. Permanece en mí, permanezcamos en el Señor Jesucristo y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Entonces Dios nos está diciendo que permanezcamos en Él para ser discipulados, para recibir la palabra que Él nos va a enseñar, que nos ha enseñado y que nos quiere enseñar para que la guardemos, que permanezcamos en Él. Dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Dice: porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ve? Dios nos está enseñando cómo ser discípulos, que nos dejemos enseñar sus enseñanzas permaneciendo en Él, para que llevemos un buen fruto. Si no permanecemos en Él, no vamos a poder llevar ese fruto tan grandioso que Él quiere que tengamos, ¿sí? Y así de esa forma vamos a ser sus discípulos, ¿verdad? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice, si guardáis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Maravilloso, ¿verdad? Entonces Él nos pide que permanezcamos en Él, en su amor, en su palabra, en sus mandamientos y que practiquemos lo que Él nos enseña. Ser un discípulo es una persona que está comprometida con Dios a seguir al Señor Jesucristo, que lo toma a Él como ejemplo, lo que Él hizo, cómo Él respondió, tener esa actitud como la del Señor Jesucristo, íntimamente en el corazón, en las profundidades del alma, del corazón, de la mente, que seamos sinceros en ese amor que le tenemos al Señor Jesucristo, sinceros en esa fe. Por amor a Él, vamos a permanecer en su presencia, vamos a permanecer en su amor, en su palabra y en sus mandamientos, porque Él nos dice aquí que nuestro gozo va a ser cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Ves? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Ves? Entonces aquí en Juan 15 nos enseña el Señor cómo debemos permanecer y cómo Él nos llama a ser discipulados, que permanezcamos en su amor, que permanezcamos en su palabra. ¿Y cómo se recibe la palabra? Con mansedumbre de corazón, que aprendamos del Señor Jesucristo, que es manso y humilde. Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Ves? Entonces Él dice, no os dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros. Él nos envió. Después de que subió al cielo el Señor Jesucristo, nos envió la promesa del bautizo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos va a guiar a toda verdad. Y nos va a enseñar cómo ser mansos y humildes y dejarnos discipular. Porque un discípulo es una persona que ama a Dios realmente, una persona que acepta su corrección, que acepta su enseñanza, que en su corazón íntimamente tiene la presencia del Señor Jesucristo y lleva la presencia del Señor Jesucristo a todas partes donde vaya. Es una persona comprometida con Dios, que permanece en su amor, en su palabra y en sus mandamientos, y ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y ama al prójimo como a uno mismo. Entonces, eso hace
un discípulo de Dios. Miremos lo que dice aquí en Juan 14. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, que si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Ve? Entonces, aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo cómo vamos a reflejar que somos sus discípulos cuando nos amamos unos a otros, nos perdonamos, nos exhortamos a hacer lo correcto, nos exhortamos con respeto, con amor, a- apreciando el bien de cada uno. Y si lo malo, lo que haya malo, venimos en oración a contarle a Dios lo que estamos pasando y lo que nuestras personas están pasando, y hablar con Dios de las cosas que no nos agradan, no a manera de queja ni de complaint, sino para que esa persona por la cual oramos, o esas situaciones o lo que estamos pasando, el Señor intervenga y lo malo sea removido y se muestre la presencia y se manifieste la intervención de Dios en nuestras vidas. Y Él nos lleva en esa enseñanza de gloria en gloria, como dice la palabra. El Espíritu Santo de Dios es... Dios dice que no lo contristemos, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y Él nos va a sostener todos los días de la vida, y el día que venga el Señor Jesucristo por segunda vez, nos va a subir el Espíritu Santo a encontrarnos con el Señor Jesucristo en el cielo, en las nubes, como Él dice sobre el día del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo el Señor nos enseña a ser discipulados, y Él dice que permanezcamos en su palabra, ¿verdad? Entonces, que una persona que ama a Dios, ama la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios en el corazón. ¿Qué hace una persona que guarda la palabra de Dios en el corazón? Miremos aquí un momentico Miqueas, lo que Dios dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ves? Nosotros debemos andar con humildad, dar misericordia al que necesita misericordia, como Dios nos la da a nosotros, nosotros también darla. Y nos dice que hagamos justicia. Ya somos justos porque el Señor Jesucristo está en nosotros, el Espíritu Santo Dios nos enseña toda verdad y nos dice que practiquemos la justicia de Dios. Amemos el bien, amemos su luz, el bien, la verdad de Dios. Miremos lo que Dios dice aquí en el Salmo 1, cuando una persona recibe la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así Dios nos manda que estudiemos esta palabra, conozcamos el carácter de Dios, conozcamos cómo es el Señor Jesucristo, cómo Él obró, cómo Él respondió a las situaciones en que se presentaron, cómo Él sanó, cómo Él liberó, cómo Él respondió a cada situación. Leamos la palabra, porque la palabra es la sabiduría de Dios. Entonces, tengamos esa sabiduría en nuestro corazón. Dios dice que nos dará espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y mire las bendiciones de retener la palabra, de guardarla, de retener sus enseñanzas en el corazón. Dice que el que medita día y noche en la palabra, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es. Y mire lo que dice aquí en Josué 1, 8 y 9. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, ¿cierto? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así dice el Señor. Mira,
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. ¿Ves? Entonces, Dios nos dice que si meditamos en esta palabra, es leerla y leerla hasta que la entendamos, pedir revelación al Espíritu Santo y luego cómo ser hacedores de la palabra de Dios, porque Dios dice que todo nos saldrá bien. Entonces, miremos aquí en Mateo 7, más o menos Mateo 7, 24. Mateo 7, 24, lo que Dios dice. Dice, aquí, bueno, aquí está. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron y vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así es, ¿verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, Dios aquí nos enseña cómo debemos hacer. Entonces, Dios quiere que seamos no solamente oír la palabra, sino practicarla. Ser hacedores de la palabra, guardar la palabra en el corazón y hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer, a practicarlo en nuestro estilo de vida. Entonces aquí Dios nos está enseñando cómo ser discípulos, cómo reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Un discípulo y reflejar la imagen del Señor Jesucristo es una persona que ama realmente a Dios. Amemos a Dios. Él es digno de ser amado, obedecido, temido. Él es digno de ser escuchado, de recibir todas las gracias, la alabanza, la adoración, la gloria y la honra. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque ya somos morada de Dios en espíritu los que recibimos al Señor Jesucristo. Y los que no han recibido al Señor Jesucristo, yo los invito a que hagan esta oración de fe que dice así. Los invito a ser parte de la familia de Dios y a ser discípulos de Dios, reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Y Dios nos dice cómo, nos está diciendo que nos bautiza con su Santo Espíritu. ¿Quieres recibir el bautizo del Espíritu Santo? ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo? Haz esta oración conmigo, repite estas palabras conmigo. Dice, querido Señor Jesús, yo vengo a tu presencia, Señor, y vengo a confesar que soy un pecador, Señor Jesucristo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que vengas a vivir a mi corazón, que me laves mi corazón con tu santa sangre. Yo creo en ti, Señor Jesucristo, que todo lo que hiciste en la cruz fue para salvarme, perdonarme, sanarme y darme vida eterna, Señor. Salva mi alma y regálame la vida eterna. Entra a mi corazón. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo, y te pido que me bautices con tu Santo Espíritu y Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes a ser ese discípulo y a reflejar tu imagen, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Así de sencillo si hiciste esa oración, porque estamos en los tiempos de la gracia y Dios, estamos a un paso, a una oración de recibir la salvación del alma y el perdón de los pecados, porque Dios nos invita a que vengamos a Él con un corazón humilde, arrepentido por el pecado. Si hiciste esa oración, yo te felicito y estás formando parte de la familia de Dios. Y te doy las gracias por haber escuchado esta pequeña compartimiento de la palabra y te invitamos a la próxima grabación. Te invitamos también a que adquieras una Biblia, que encuentres una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te invitamos también a que continúes teniendo esa comunión con Dios
todos los días. Yo sé que si recibiste al Señor Jesucristo, Él se manifestó donde estás y te bautizó con el Espíritu Santo de Dios. Y te invitamos a que continúes aprendiendo el carácter de Dios. ¿Qué hizo después de haber recibido el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el siguiente paso? Y seguir al Señor Jesucristo. Te bendecimos y te mandamos muchos saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.